En el Congreso de la República, como siempre, se toman decisiones, algunas cuestionadas, más cuestionadas que otras, y en este caso ya se votó, ya se llevó a cabo la primera votación para que se supriman los movimientos regionales. Vamos a conversar de inmediato con Jimmy Silva, él es integrante de la Junta Directiva de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, para que nos explique primero y brevemente, de manera didáctica, cómo funcionan los movimientos regionales, qué los diferencian de los partidos políticos y qué opinan sobre esta iniciativa parlamentaria. Bienvenido, Jimmy. Buenos días, Diana. Un placer estar contigo a esta hora de la mañana. Un saludo para todo el público televidente y oyente de RPP. Los movimientos regionales, hay dos organizaciones políticas en nuestro país que están autorizadas para ir a procesos electorales. Son los partidos políticos que tienen competencia nacional y los movimientos regionales que tienen competencia regional en cada una de nuestras regiones. En cada una de nuestras regiones tenemos movimientos regionales que representan el clamor de la población. Los movimientos regionales tenemos las mismas características que los partidos políticos. Nos fiscaliza el OMPE, tenemos una fiscalización económica. Por cierto, hoy tengo fiscalización económica en Tumbes con el movimiento regional que yo participo, pero no tenemos financiamiento, por ejemplo, que sí tienen los partidos políticos. Hay movimientos regionales como el nuestro y en todo el Perú, movimientos regionales que tienen 15, 17 años. Renovación Tumbesina tiene 17 años en Tumbes, participando en 5 procesos electorales. Esto no solo es de movimientos regionales, sino es la libertad que tienes tú, que tiene el televidente, de poder elegir a sus autoridades locales, llámese gobernador regional, llámese alcaldes provinciales y distritales, de un partido político o de un movimiento regional. Esa es una libertad consagrada por la Constitución y que ha sido puesta en amenaza por el Congreso de la República. Ahora, buenos días, señor Jimmy. Le saluda César Espinosa desde Arequipa. ¿Cómo está, César? Es indudable que en las regiones, en las últimas elecciones, tanto municipales y regionales, quienes tienen mayor apoyo son justamente estos movimientos, porque son las autoridades actuales las que provienen de ellos. ¿Creen ustedes que desde el Congreso puedan dar marcha atrás en esta segunda legislatura? ¿Han logrado conversar con algunos congresistas? ¿Quizá tienen ya ese puente con alguna parte del Parlamento? Qué importante su pregunta, César, porque esto establece que tampoco es una casualidad que los movimientos regionales tengan una participación tan alta y una aceptación tan alta en las regiones del Perú. Eso es el comportamiento del candidato que sale de un movimiento regional que tiene un acercamiento distinto a la población de su región. Y sí es cierto, después de esta amenaza que se concretiza a partir de una primera votación, que dicho sea de paso, hay que indicar que nace como consecuencia no de puesta en agenda, porque lo que estaba en agenda era la reelección de alcaldes y gobernadores. Hubo un cambio ahí, así es, en el texto un cuarto sustitutorio. intermedio se presenta un texto sustitutorio con lo que de alguna forma no se respeta un procedimiento adecuado. Sí es cierto, después de esta amenaza hemos conversado, primero individualmente con la mayoría de los congresistas que en una primera votación votaron en contra de los movimientos regionales. Y después hemos ya conversado con bancadas completas, como por ejemplo la Renovación Popular, el Bloque Magisterial, el Bloque Democrático, Acción Popular, Avanza País. Recientemente, hace 72 horas, hemos sido recibidos por el presidente del Congreso de la República. ¿Y qué le han garantizado? Porque finalmente, si bien es cierto, hay bancadas en el Parlamento Nacional, todas vienen de partidos políticos. Diana, todas vienen de partidos políticos que en su gran mayoría tuvieron un antecedente regional, de movimientos regionales. ¿Qué ha dicho el presidente? Mira, ha sido no solo una recepción protocolar, sino ha sido bastante importante conversar con él, saber de su propia expresión el respeto que tiene porque la política sea atendida desde la provincia, desde el distrito, hacia la capital, hacia Lima. Ha establecido que va a priorizar esta segunda votación y no solo priorizarla, sino establecer que la política debe ser entendida y atendida desde todos los extremos. Ha establecido que eso va a ser así. Evidentemente que no solo es la expresión hoy que saludo del presidente del Congreso, sino de las distintas bancadas que han establecido prácticamente que es una necesidad que la democracia no pueda ser vulnerada y que las libertades consagradas en la Constitución, que es la participación del ciudadano desde un partido político o desde un movimiento regional, sea realmente respetada, porque así lo pide no solo las leyes. Hay una última encuesta, Diana, que establece que en Lima y provincias y regiones, la población pide que los movimientos regionales sigan actuando políticamente. Claro. Ahora, señor Silva,
quienes justamente piden que solamente se mantengan los partidos políticos indican que como a los gobiernos regionales y municipios llegan autoridades provenientes de estos movimientos, llegan sin cuerpos técnicos, sin equipos técnicos, lo que imposibilita la correcta ejecución del presupuesto, que se tengan obras paralizadas en procesos de arbitraje, como que dan la impresión de que no están muy preparados para justamente gestionar los recursos que llegan al interior del país. ¿Es así? Usted lo ha dicho, da la impresión. Cambiemos la pregunta y miremos desde el gobierno central. En el gobierno central hay la efectividad técnica para ejecutar las obras adecuadamente. Estar preparados. Exactamente, Diana. Allí está. No es un tema. El mal de otros no nos hace exactamente. No es un tema de partidos políticos o de movimientos regionales. Es un tema de capacidades. Es un tema de sistemas. Particularmente quien te habla ha sido alcalde de Tumbes, periodo 2019-2022. Y sí es cierto. Es un problema no tener los equipos adecuados, es un problema no tener el profesional que quiera venir a trabajar a un sector público. Y ahí tienes un tema salarial, ahí tienes un tema de qué tipo de procedimientos se utilizan. O sea, el lenguaje y el problema es amplio, hay que tratarlo de los distintos frentes. ¿Cómo hacemos a un Estado más productivo? ¿Cómo hacemos a un Estado que priorice la ejecución de la obra para generar un bienestar en la población y que evidentemente la corrupción sea atacada, sea combatida de la mejor forma? Y para eso tienes al Poder Judicial y al Ministerio Público, pero sin perder el objetivo, el norte. ¿Cuál es? Que exista la obra, que exista el hospital, que exista la obra de agua y desagüe, que los presupuestos se inviertan cerrando las brechas que afectan a nuestra población y que genere al interior de nuestro país, o sea, en las regiones productivas, competitivas, y que ese cierre de brechas implique que los ciudadanos que están en las distintas regiones tengan bienestar para dejar de mirar Señor el centralismo Silva, limeño. De aprobarse en segunda votación esta propuesta, ¿hay un riesgo de que distritos, jurisdicciones se queden sin representación porque solamente hay candidatos de movimientos regionales en zonas determinadas del país? Bueno, evidentemente que esta amenaza que se provocó en el mes de mayo ha hecho que algunas organizaciones regionales dejen sus organizaciones y se vayan a migrar a partidos políticos. Y eso ha debilitado, evidentemente, la actividad regionalista. Por eso es que desde la asociación hemos dado ya, después de todos estos casi 2 meses de trabajo y de reuniones con los congresistas y las bancadas, claro, primero, Diana, que no se legisla para ayer, se legisla para mañana. Segundo, que aquí tiene que haber un tema que tiene que ver con un comportamiento progresivo de aplicación de la norma. No lo dice Jimmy Silva, lo dice la Constitución, lo dice el Tribunal de Garantías Constitucionales y finalmente lo dice el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, finalmente, nosotros ya hemos advertido que los diferentes líderes regionales tienen que trabajar, porque en este momento estamos en actos preparatorios, ya, Diana. Todos los movimientos regionales, así como los partidos políticos, estuvieron hasta el 12 de julio para poder captar militantes que tengan alguna posibilidad de ser candidatos o a diputados o a senadores o en una plancha presidencial. Los movimientos regionales y los partidos tienen hasta el mes de octubre para captar a sus militantes que puedan tener la condición posteriormente de candidatos y de autoridades. Eso se llaman trabajos preparatorios. En este momento, si hacemos un trámite ante el Jurado Nacional de Elecciones, vamos a poderlo tener de una forma ordinaria y normal. ¿Por qué? Porque estamos vigentes, lo que hay es una amenaza y vamos a competir en el proceso electoral 2026. Usted hablaba del tema de no se legisla para ayer, sino para mañana. ¿Creen ustedes que es una especie de vuelto desde el Congreso, tomando en cuenta que en la crisis de diciembre del 2022 y de enero del 2023, desde los gobiernos regionales justamente pedían el adelanto de elecciones y que también justamente se vaya el gobierno, el Ejecutivo, la presidenta Dina Boluarte y el Congreso? ¿Creen que es una especie de vuelto? Como tú bien lo dices, hay gestos políticos. Esos son gestos políticos, se pueden tomar de una u otra forma. Considero yo que debemos ir un poco más allá ahora, pensar en el bienestar de nuestra población. La política está venida a menos por los que participamos en políticas, no hacemos de repente los esfuerzos necesarios para que la población entienda Silva, que no es corrupción. Podría ser lo que tú dices, yo creo considerablemente que en esta segunda votación va a cesar la amenaza, porque los movimientos regionales seguimos vigentes y participando en la vida activa política de este país. Una última pregunta, por favor. Usted ha sido alcalde de Tumbes, hay fragilidad en el tema de manglares. ¿Corren peligro en esta temporada, en estos años, últimos años? Los manglares es una reserva natural nuestra. Finalmente hay mucha atención que hacer desde el gobierno central y desde el gobierno regional. Eso es una actividad que tenemos que prestarle atención. Por supuesto, hay que intervenir en Puerto Pizarro. Hay una serie de inversiones que debieran agilizarse
Ya estamos a 20 meses de gobierno de las actuales autoridades y habría que dar una mirada a cómo estamos trabajando al interior del país en ese sentido. Así es, señor Jimmy Silva Mena, integrante de la Junta Directiva de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú. Gracias por estar en Ampliación de Noticias. Gracias, Diana, y poner siempre en la mesa este tipo de discusión tan importante al interior de nuestro país. Buenos días. 8:31 de la mañana. Para los que nos siguen a través de la plataforma de radio de RPP, quédense escuchando los titulares. Y para los que nos siguen a través de TV, pausa y regresamos.